Y hermano, le invito a que abra sus Biblias en el capítulo 13 de Mateo. Vamos a seguir hablando acerca de lo que es mi hermano y mi hermana, las parábolas, ¿verdad? Entonces, todo este capítulo 3 está dedicado ¿a qué? A las parábolas del reino de los cielos. Y son los misterios del reino de los cielos. Porque Dios, el Señor, nos está enseñando a través de las parábolas los misterios, cómo se alcanza el reino de Dios, pero también la oposición que puede haber en el reino de los cielos, ¿verdad? O para que usted entre al reino de los cielos, va a haber que oposición y en ocasiones una oposición que muy grande, mi hermano y mi hermana. Y en este caso, pues vamos a meditar en la parábola de la cizaña, ¿verdad? Así que, y el trigo, del trigo y de la cizaña. Vamos a estar meditando en esta preciosa mañana, enseñando acerca de esta parábola. Así que el reino de los cielos, mi hermano y mi hermana, es semejante a una ¿qué? A un hombre, ¿verdad? Entonces, déjeme ver porque se me atoró un poquito de lo que es el cuaderno. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Cómo es el reino de los cielos? A un hombre, dice, que siembra buena semilla. Hermanos, estuvimos viendo la semana pasada acerca también de los terrenos. En este momento vimos, en esta semana pasada vimos 4 tipos de terrenos. Y 3 dice la palabra de Dios que esos no van a producir frutos. Nomás un solo terreno va a producir fruto. Uno porque está endurecido, otro porque tiene pedregales y otro porque tiene espinos. Y los espinos van a impedir que produzca frutos. Y el que va a producir frutos son la buena tierra. Esa buena tierra que no está endurecido, que recibe la palabra de Dios con gozo, con alegría, que viene, que se alimenta de la palabra de Dios, que no tiene pedregales, y el tercero es porque tiene espinos, van a ahogar la palabra, y se refiere a las riquezas y a los afanes de esta vida. Así que mis hermanos, tenemos que hacer un lado los afanes de esta vida, tenemos que hacer un lado el deseo de ser enriquecido o enriquecida. Así que eso es súper importante, que tanto usted y yo entendamos acerca de los misterios del reino de los cielos. Así que dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra la buena semilla. Y dice que en el campo. Así que esta parábola representa la dispensación de la gracia de Dios. ¿Qué representa la dispensación de la gracia de Dios? El tiempo que Dios le va a dar al ser humano. El tiempo de gracia que Dios va a establecer para el ser humano. Y esto viene a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Esta parábola nos dice que el Señor Jesucristo es el que trae el tiempo de gracia. Se cumplió la ley, nadie pudo cumplir la ley, pero el Señor Jesucristo la cumple y establece la gracia y establece la sexta dispensación. Falta una dispensación, hermanos, que es el milenio. Ese es el milenio, la última dispensación en el cual pues ya se termina todo aquí en la tierra. Y en esta dispensación Dios está buscando al hombre reconciliarlo, traerlo al reino de los cielos y a través del mensaje del evangelio. Dijo Pablo, a través de la locura de la predicación, a través de la locura de la cruz, dijo el apóstol Pablo. Así que, ¿por qué? Porque ahí dio su vida al Señor Jesucristo y ahí, hermanos, nos reconcilió con el Padre, dando su vida, muriendo por nosotros, derramando su sangre y limpiándonos a nosotros de nuestros pecados. Por eso le llama Pablo la locura de la cruz. Así que en esta dispensación de la gracia, mis hermanos, Cristo fue el que trajo y se termina hasta su venida. ¿Cuándo se termina la dispensación de la gracia? En su venida. Es cuando se termina la dispensación de la gracia. Y esta parábola nos está enseñando que un día va a terminar la dispensación de la gracia, porque un día vendrán los ángeles y los ángeles o los enviados van a recoger el trigo y la cizaña, dice la palabra del Señor. Y
¿qué va a pasar? La cizaña va a ser tomada en manojos y enviados al fuego eterno. Y dice la palabra de Dios, y los santos van a ser enviados, los que representan el trigo, van a ser enviados al reino de Dios o al cielo. Es lo que dice la palabra de Dios, por eso termina ¿qué? La dispensación de la gracia. Y hermanos, en esta dispensación Dios desea reconciliarse con el hombre. Y para ello le entregó a la iglesia el mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre del Señor Jesucristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos reconciliados con Dios. Así que todo lo que tiene que hacer la iglesia, todo lo posible para reconciliar al hombre con el Señor Jesucristo, con el Padre Celestial, debe de ¿qué? De el hombre de hacer todo lo posible, aquel que ya está bajo la gracia del Señor y que entró al reino de los cielos. Así que, ¿quién es el que siembra? Dice que el que siembra es el Hijo del Hombre. El ministerio que viene de Dios, ¿qué trae? Trae justicia, trae paz, trae gozo en el Espíritu Santo. En las manos del Señor Jesucristo están todos los asuntos del reino. Todos los asuntos, mi hermano. Así que, cuando el Señor dice que viene a sembrar y siembra en el campo es el mundo, se refiere al mundo, se está refiriendo al mundo. Entonces, Él trae la buena semilla y todos los misterios del reino están en las manos del Señor Jesucristo. Y esto es lo que trae el Señor a través de la buena semilla, trae justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Es lo que trae el reino de los cielos, mi hermano y mi hermana. Pero el mundo, aquí hay dos tipos de obras que se están llevando a cabo. También Satanás está queriendo que sembrar en el corazón de las personas. Así que, acá dice, en el mundo dos sembradores, el bien y el mal. Uno representado por Dios, el Hijo de Dios, y el otro por Satanás. Dice el versículo número 25. Pero mientras dormían los hombres, vino a su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto y entonces apareció también la cizaña. Así que mis hermanos, hay dos tipos de sembradores, Satanás y el Hijo de Dios. La iglesia, hermanos, y también los adoradores del diablo, los falsos apóstoles o falsos profetas o falsos maestros. Hay dos tipos de sembradores. Unos siembran la palabra de Dios que va a traer justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Pero también Satanás va a sembrar dentro del mundo las calamidades, los malos tratos unos con otros y las cosas malignas. Es lo que va a sembrar Satanás en el corazón del ser humano. Y representan como el trigo y la cizaña. El bien y el mal se está representando como el trigo y la cizaña. El bien y el mal, representados por dos tipos de semilla, el trigo y la cizaña. Una generación que va a honrar a Dios, que se va a someter al reino de Dios, y una generación rebelde que que está llena de maldad para detener la obra de Dios. Habrá dos tipos de generaciones, hermanos. Una generación que va a honrar a Dios, que se va a someter a Dios y se va a someter a su reino. Por eso es muy importante que los creyentes estemos sometidos al reino de los cielos, al orden de la palabra de Dios. Caminar en la palabra del Señor, obedecer la palabra del Señor y vivir en la palabra del Señor, en los mandamientos, estatutos y decretos y en la doctrina de Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es bien importante, mi hermano y mi hermana, porque ahí está usted dando a entender que usted ha recibido la buena semilla y que no ha dejado que el diablo le meta cizaña.
dentro de su vida y dentro de su corazón, porque si eso pasa, entonces puede haber grandes problemas y usted puede ser un opositor inconscientemente. Se está oponiendo a la obra del Señor, se está oponiendo al reino de los cielos inconscientemente. ¿Por qué? Porque no ha discernido correctamente que eso pertenece al mundo de las tinieblas, eso pertenece a Satanás. La cizaña, el desorden, mi hermano, la maldad, la iniquidad, el engaño, la mentira, pertenece al diablo. Y si usted y yo no nos damos cuenta de eso, entonces, hermanos, nos falta discernimiento en la bendita palabra del Señor. Vamos a ver lo que nos dice ahí en 1 Corintios 3, del 5 al versículo número 9. Y cuando ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dame el siguiente, por favor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que plante y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. ¿Qué somos? Y somos labranza de Dios. Somos labranza del Señor. Así que, mis hermanos, en otras palabras, no haber envidias entre unos y otros, en el sentido de que Dios a algunos los puso a sembrar y a otros los puso a regar. Pero el crecimiento, ¿quién lo va a dar? Dios, ¿verdad? Debemos de servir en el reino de los cielos. No debe haber competencias entre nosotros, mis hermanos. No debe haber tampoco, mis hermanos, dejar que la envidia, dejar que la iniquidad o estar nosotros murmurando en contra de unos y otros. Que cada quien haga el trabajo que Dios le está mostrando que lo haga. ¿Por qué? Porque entonces le estaríamos dando lugar al enemigo para que nos siembre cizaña. Y eso puede traer un conflicto y puede traer problemas graves en nuestras vidas o en nuestra relación con el Señor. Así que eso es súper importante. Así que la generación del Señor debe ser una generación que honra a Dios, que se somete al reino de los cielos. Una generación, hermanos, rebelde no debemos de ser, que vaya en contra de la palabra de Dios, que esté en contra del mensaje de la palabra de Dios y en contra del orden que Dios establece dentro de la iglesia. Dice que somos, ¿qué? La labranza de Dios. La cizaña no se distingue del trigo hasta que estén los frutos, dice la palabra de Dios. Y dice, y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció la cizaña. Entonces, ¿cuándo se distingue la cizaña del trigo? Cuando empieza a dar fruto. Porque uno da fruto y el otro no da fruto. Es cuando se distingue la cizaña del trigo. Por eso es importante, mi hermano y mi hermana, que usted sea un hombre fructífero. Usted debe declararse buena tierra y debe de ¿qué? De producir y dar frutos. Y dar los frutos que el Señor espera que demos cada uno de nosotros dentro de su reino. Estos frutos son para su gloria, para su honra y para su exaltación. Así que, mi hermano y mi hermana, dice, la buena semilla se distingue por los frutos, porque tiene la semilla de ¿quién? Del Evangelio, del Hijo de Dios, la enseñanza y la doctrina de la gracia, que es la bondad, es la rectitud, es la honradez, es el servicio, es la piedad, es la sensibilidad, es la amabilidad, y mucho más, que exalta el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo se distingue la buena semilla? Mi hermano y mi hermana, por la doctrina de la gracia, porque hemos recibido de gracia y por gracia damos también lo que hemos recibido. Entonces comienza a haber una transformación, un cambio. Comenzamos a ser bondadosos, rectitud, somos honrados, servimos, somos piadosos, sensibilidad,
amabilidad y mucho más, porque tenemos la bondad y la doctrina del Señor Jesucristo. Se nos sembró la buena semilla y por lo tanto, mis hermanos, damos buenos frutos. Damos esos buenos frutos, un corazón preparado para dar lo mejor al Rey de Reyes. Es lo que usted debe, y yo, todos nosotros debemos de tener un corazón preparado para dar lo mejor al Rey de Reyes, para entregarle lo mejor al Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra mentalidad. Donde usted esté, mi hermano, donde usted camine, si es en el trabajo, debe dar lo mejor. ¿Por qué? Porque es un testimonio que da ahí. Si está en su casa con sus vecinos, debe dar lo mejor también. ¿Por qué? Porque ese es un reflejo de la gracia del Señor Jesucristo. Si está en la calle, lo mismo, mi hermano, mi hermana, debemos de dar lo mejor para el reino de los cielos. Debemos de esforzarnos de dar lo mejor. Si estamos, mi hermano, en la escuela, los que van a la escuela, los que van todavía y reciben algún estudio, también, mi hermano, deben de dar lo mejor. Y, hermanos, debemos de desear, como dice el apóstol Pedro, la leche espiritual. Debemos de desear venir, tomar la palabra, los estudios que se nos da. Debemos de qué? De estar aquí temprano, mi hermano y mi hermana, de esforzarnos. Qué tremendo, ¿verdad? En vez de nos esforzamos para muchas cosas, pero no para el reino de los cielos y no para nuestro crecimiento espiritual. Y eso, hermanos, nos puede perjudicar terriblemente en nuestra vida espiritual. Por eso el Señor nos invita a que entreguemos todo nuestro ser y que nuestro corazón, nuestra alma esté preparada para dar lo mejor para el Rey de Reyes. Así que, eso es súper importante. Un corazón preparado para la gloria del Señor y al Rey de Reyes. Este campo, Cristo es es la savia en este campo, en nosotros, que alimenta el corazón del árbol. Es el Padre Celestial quien cuida de esta siembra, quitando todo pámpano que ya no produce nada, podándolo, quitándolo, toda clase de plaga. ¿Quién está al pendiente? Nuestro Padre Celestial. Pero si nosotros disponemos el corazón, mis hermanos. Dame Juan capítulo 15, del 1 al 5, Samuel. San Juan 15, del 1 al 5 dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en el Señor. Y no decir solamente, mi hermano, mi hermana, es que yo creo en Jesús, yo exalto a Jesús. Permanecer en Jesús es obedecer la palabra del Señor, es caminar en los mandamientos del Señor, es vivir conforme al plan o el modelo que se nos da a través del Señor Jesucristo. Es esforzarnos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? No pretendo haber llegado, o sea, a la plenitud de Cristo. No pretendo ver, pero sigo que adelante. Se esforzaba el apóstol Pablo para ser como Jesús, para vivir como Jesús. Y estaba dispuesto a padecer, a sufrir por todo las cosas que venían en contra de él. Si era necesario los azotes, dejaba que lo azotaran. Lo apedrearon varias veces, dice la palabra de Dios. Y también estuvo naufragando. Y, hermanos, pasando hambres, fríos. ¿Por qué? Porque deseaba ser como Jesús. Pero, hermanos, ¿qué le costó al apóstol Pablo? Mucho sufrimiento. No todo fue color de rosa, hermanos. Sí, hizo muchos milagros. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Levantó un muerto, dice Tico, dice la palabra de Dios. Y lo levantó, dice. ¿Y qué pasó más? Eso fue Pedro quien levantó a Eneas. ¿Y qué más, hermanos? Hizo cosas maravillosas, pero también sufrió. También sufrió mucho el apóstol Pablo. Y lo hizo, hermanos, porque quería tener el mismo carácter de Cristo.
Era lo mismo, se esforzó. Hermanos, tal vez usted y yo no nos vamos a esforzar como el apóstol Pablo se ha esforzado. Tal vez no vamos a hacer las cosas como el apóstol Pablo las ha hecho. Pero sí, hermano o hermana, es importante que usted y yo nos dejemos limpiar por el Padre. ¿Cómo? Permaneciendo en la palabra. Si permaneces en la palabra, si permaneces en lo que yo digo, dice el Señor, en el mandamiento que yo te doy, en la ordenanza que yo te doy para dirigirte, dice, entonces serás verdaderamente mi discípulo, dice. Serás mi discípulo, dice el Señor. Así que, ¿qué vino a traer el Señor? ¿O qué quiere dentro de la iglesia? Discípulos. Porque hay creyentes, pero no son discípulos. Porque una cosa es ser creyente, hermano, y otra cosa es ser un discípulo del Señor Jesucristo. El discípulo se tiene que esforzar y seguir a su maestro. Ese es el discípulo. Y el creyente, pues, es el que viene de vez en cuando. Es el que hace las cosas cristianas o aparentemente cristianas, pero a su forma y a su manera. Ese es un creyente. Pero no se somete como un discípulo a la ordenanza de su maestro, de su Señor. Y Dios así no obra, mi hermanos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a limpiar y lo que no produce lo va a quitar para que nosotros demos más fruto, dice la palabra de Dios. Pero también en el campo, hermanos, hay un enemigo que desea que depositar su semilla. A este enemigo tenemos que hacerle ¿qué? Enfrentarlo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo, el 25, y sembrando cizaña entró entre el trigo y se fue. Sembró cizaña ¿dónde? Entre el trigo y se fue. ¿Es un qué? Es un oportunista, el diablo. Un descuido. Es un cobarde, hermanos. Porque no te va a ti, pues cara a cara, no te va a enfrentar. Pero va a esperar el momento más débil que tú tengas. Y este momento dice que este hombre estaba ¿qué? Durmiendo. El que estaba cuidando el campo, el que estaba cuidando su familia, el que estaba, hermano, hermana, cuidando la ciudad para que el diablo no entrara, entonces se descuidó esta persona durmiendo. ¿Y qué pasó? Vino y sembró cizaña. Mientras esta persona estaba despierta no pasaba nada. Pero un día, ¿qué sucedió? Se quedó dormido, dice la Escritura. Así que está esperando ¿qué? Que te descuides. Cuando ya estás dormido, cuando, hermano, cuando descuidas la oración, cuando estás descuidando la oración, cuando no hay ¿qué? Intercesión por la casa, por la familia, está ¿qué? Esperando que te descuides. Ahora no oró, ahora no intercedió, ahora no intercedió por los hijos, por las hijas, por el esposo, por la esposa. No está intercediendo ahora. Es cuando voy a sembrarle ¿qué? Cizaña a ese hombre, a esa mujer, a ese hijo, a ese vecino, a esa ciudad. Voy a empezar a sembrarle cizaña a los hermanos que ya no vienen a la oración, a los hermanos que ya no vienen a la intercesión. Voy a sembrarles cizaña. Y empieza el diablo, mi hermano, a sembrar la cizaña. ¿Por qué? Se descuidó. Te descuidaste, hermanos. Descuidaste tu casa, descuidaste tus hijos y descuidaste tu vida espiritual. Así que, cuando empezamos a desobedecer la palabra, es que el creyente está dormido. A desobedecer la bendita palabra del Señor es cuando usted está dormido. Efesios 5, 14 al 17, dámelo por favor. Efesios 5, 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué pasaba ahí? Andaba más tiempo ¿con quién?
con los muertos. ¿Qué le dijo el Señor a aquel que lo quería seguir? Que quería seguir. Deja que los muertos entierren a quién. Y tú ven y sígueme. ¿Ya no quieres seguir a Jesús? ¿Ya no quieres seguir la ordenanza del Señor? ¿Ya no quieres seguir la oración? Ya tienen tiempo, años tal vez, que no se para usted a la oración, hermano. Es que yo oro en mi casa, dicen muchos. Es que yo oro aquí. Y a lo mejor sí, hace como que ora, hermanos. Pero recuerda una cosa, que para eso dejó Dios la oración. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes? Mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración, dice. Mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la han convertido en cueva de ¿qué? De ladrones, le dijo. Ustedes la han convertido en cuevas de ladrones. Porque ya no utilizaban la casa para orar. La utilizaban para otra cosa. Ya no venían a la oración. Ya no había oración en esa casa, mi hermano. Y el Señor dijo, hey, te estás durmiendo. Te estás descuidando. El enemigo te va a sembrar cizaña. El diablo te va a sembrar cizaña. El diablo va a empezar a atacar tus emociones, tu vida espiritual, tu salud física. Te va a empezar a atacar el diablo porque te estás descuidando espiritualmente. Ya no tienes una relación conmigo. Ya no buscas una relación dentro de la iglesia. Porque si usted no viene a la iglesia, menosprecia el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia, diga conmigo, es el cuerpo de Cristo. Y usted lo está menospreciando, hermano. Y no debe de menospreciar el cuerpo de Cristo. ¿Debe de qué? De unirse al cuerpo de Cristo. Debe estar dispuesto a entregarse al cuerpo de Cristo. Porque es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque usted tiene dones. Porque usted tiene talentos. ¿Dónde los debe utilizar? En la iglesia. Para que no haya desavenencia. Para eso dio los dones el Señor dentro de la iglesia. Para que no haya ¿qué? Problemas, dificultades dentro de la iglesia. Así que cuando usted y yo venemos, ¿qué hacemos? Estamos formando el cuerpo de Cristo. Así que, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dame lo siguiente. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mira, fíjate bien cómo estás andando. Andas como un necio, dice, y no andas como un sabio. Quiere decir que, ¿cómo empieza la sabiduría en el hombre? Con el temor a Dios. No estás caminando en el temor a Dios. O sea, no estás caminando en la obediencia a la palabra. Y por lo tanto, no hay temor en tu corazón. Ya dejaste pasar la palabra. Antes lo que te producía temor, ya no te produce temor. Antes lo que te producía deseos, ganas de servirme, ya no produce eso en tu corazón. Antes andas como un necio. No andas como un sabio, dice el Señor. Por lo tanto, ¿qué dice? Dice, despiértate. Despiértate ya, levántate entre los muertos. Dame el siguiente, Samuel. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Y qué tremendo, ¿verdad? Los primeros días, hermanos, de la humanidad, por lo menos de México, hasta ahorita, los están viviendo mucha gente. Muchos los están viviendo, los peores días. Hay que desaparecidos. Hay gente, hermanos, vagando en las calles, drogados. Hay jóvenes, hijos, que ahorita tienen tiempo, tal vez años, que no se paran dentro de la iglesia, que un día estuvieron aquí, que un día danzaban, que un día exaltaban el nombre de Dios, que un día se subían, cantaban, exaltaban el nombre del Señor, que un día hasta enseñaban la palabra del Señor. ¿Y a dónde están? Años tienen, mis hermanos. Y nosotros durmiendo. No estamos intercediendo por ellos, hermanos. No venimos a la intercesión, no venimos a la oración por nuestros hijos, por nuestras hijas. Y estamos, ¿qué? Durmiendo. Porque también caminamos como necios y no como sabios. Y por lo tanto, mis hermanos, el enemigo está agarrando mucho terreno. ¿Y qué nos ha sembrado? Cizaña. El enemigo. Fíjese bien, mi hermano y mi hermana. Así que, dice la palabra de Dios, dame el siguiente, el 17, el último, por favor.
Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos de ser que hombres y mujeres entendidos en la palabra del Señor, entenderla, disponer toda nuestra vida y nuestro corazón para entenderla. No, pues es domingo, es día de alabar, de exaltar, de glorificar, de unirnos como iglesia. Es viernes, es día ¿qué? De venir, levantarnos y a la oración. Es día de estudio, vamos al estudio. Hermanos, deja a un lado todo. No te comprometas. Domingo, mucha gente lo agarra para trabajar. Mucha gente está ahorita allá trabajando. Allá en otras cosas. Anda allá, mire, de fiesta, de pachanga, carnes asadas, tal vez viendo los fuegos. Y es el día del Señor. Y nos convertimos, dice la palabra de Dios, en personas insensatas, sin entendimiento. Porque el enemigo ese no duerme. Ese está esperando que te descuides, mi hermano y mi hermana. Que se descuide tu familia. En ocasiones vamos a tener que presionarlos, forzarlos, como dice la palabra de Dios, fórzalos a entrar. Así que, dormir es que el creyente es que te descuides, que el mundo te sea o que te dé entretenimientos, distracción de cosas vanas, que no asistas a la iglesia, que no recibas la dirección de Dios. Él siembra discordia entre el pueblo de Dios, enemistades, odio, indiferencia, etc. Oh, hermanos, eso es lo que siembra el diablo. ¿Dónde? También dentro de la iglesia. Discordias unos con otros. Enemistades unos con otros. ¿Somos qué? Tenemos enemistades. Hay hermanos que venimos, pero no nos saludamos. Que ya no nos hablamos. Que ni siquiera, hermano, nos sentamos a tomarnos un café y orar unos por otros. Porque ahí hay que discordia entre unos y otros. Esa es la cizaña, mi hermano. Eso es porque hemos dormido. Despiértate, dice el Señor, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despiértate, porque no seas insensato, sino entendido de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y, hermanos, todo esto va a tratar del diablo de qué? De sembrarlo en nuestras vidas. Y todo esto entristece el corazón de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nos identificamos como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, pero no quitamos las discordias entre unos y otros. Eso es lo que más peor. El chisme, la envidia entre unos y otros. Y nos identificamos como hijos de Dios, como cristianos, como siervos del Señor. Pero todavía hay discordias entre unos y otros. Todavía murmuramos del hermano, de la hermana. Y no debemos de ser eso. No debemos de ser nosotros ese tipo de ¿qué? De conducta. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como ¿qué? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda así, hermanos. Y anda ¿qué? Viendo un descuido de usted y de mí. ¿A quién miró en el Antiguo Testamento Satanás? A Job. ¿Y cómo era considerado Job? Un hombre justo y recto delante de Dios. Fíjese. Y de todos modos que lo atacó para que hablara mal de Dios, maldijera al Señor. Y la mujer trató también de entrar en ese conflicto para que maldijera a Dios. Se valió de la mujer. No pudo con Job, pero sí de la mujer. Y le dijo, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Fíjese qué tremendo, ¿ah? ¿Por qué, hermanos? Porque le dio lugar al diablo. Y no des lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Y
porque anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No crea que anda cerca de cada uno de nosotros, mi hermano y mi hermana. Y si nosotros le damos lugar, nos descuidamos, Él va a tratar de sembrar su cizaña entre unos y otros. Las discordias, hermanos, difamarnos unos a otros, estarnos nosotros señalando con el dedo las cosas negativas que tenemos unos y otros, dañarnos de esa forma, de esa manera. Eso es lo que va a hacer el enemigo o el diablo. Y él dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo, no, no sea que arrancando la cizaña también arranques con ella el trigo. Se dice, hermanos, que cuando la cizaña está cerca del trigo, la raíz de la cizaña se enraiza con el trigo y por eso no la pudieron cortar. Porque al jalar la cizaña iban a traerse el trigo también. Y le dijo, no, déjalo. Porque habrá un tiempo en que Dios va a mandar a sus ángeles para tomar la cizaña, atarla en manojos y enviarla al fuego. Y al trigo, pues lo va a poner, lo va a echar en su granero, ese lo va a llevar donde está el Señor, donde está Dios. Así que, dos tipos de creyentes, activo o no activo, obediente o no obediente, sujeto o no sujeto a la palabra. Hay dos tipos de creyentes, hermanos. ¿Cuáles somos nosotros? Obedientes a la palabra, al orden que Dios trajo. No, es que no me gusta el pastor. Es que no es porque te guste el pastor. Si no está aquí el pastor para modelar. Aquí está el pastor para enseñar la palabra de Dios. Para enseñarte la palabra, para enseñarte cómo debemos de qué, de vivir. ¿Qué dijo Pablo? Nada he rehuido de enseñarles todo el consejo del Señor. Y así debe ser, hermanos. De no rehuir nada, de enseñarnos todo el consejo que Dios tiene para nosotros. Cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de qué, de vivir. Es lo que el Señor nos dice. Así que es cuando somos ¿qué? Indiferentes, cuando no somos nosotros activos, cuando somos pasivos y cuando no actuamos de acuerdo al plan que Dios tiene para nosotros. Nos distraemos y estamos durmiendo nosotros. La siega o separación es el fin de la dispensación, es el fin. Óigalo bien. Deja crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña. Entonces, ¿qué es el tiempo de la siega? El fin de la dispensación. Se terminó la oportunidad. Pero Dios es misericordioso y es Dios bueno. Porque está esperando que los que representan la cizaña se arrepientan y se vuelvan a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. O sea que Dios le está dando tiempo a la humanidad. Él está dando tiempo a aquellos que están dormidos, que se despierten, que se activen. Y Dios es un Dios de misericordia. Por eso es un Dios ¿de qué? De misericordia. Porque nos sigue dando tiempo a cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana. Así que, ¿es el fin de qué? De la dispensación. El grano de trigo irá al granero celestial, mientras la cizaña será atada y arrojada al fuego. Así va a pasar. Así que los que representan la cizaña y no se arrepienten y no buscan el reino de los cielos, mi hermano, pues ya no hay oportunidad para ellos.
porque llegó el tiempo del fin. El tiempo de la dispensación se acabó. El tiempo de la gracia se terminó. Ya no hay oportunidad para entrar al reino de los cielos. Por eso la iglesia tiene que estar lista, preparada para predicar y anunciar la palabra. Y hermanos, y nos debe preocupar mucho más nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nos debe preocuparnos. Y hermanos, estar sobre ellos y estarles anunciando la bendita palabra de Dios. Porque no sabemos cuándo será. No sabemos cuándo el Señor dirá hasta aquí, porque la maldad subió como un olor desagradable delante del Señor. En los tiempos de Lot, dice que la maldad era tanta en Sodoma y Gomorra, que el olor llegó hasta donde estaba el Señor. Dijo, la maldad ha subido hasta aquí, hijo de Dios. El tiempo para estas dos naciones se terminó, se acabó, dijo. Y hermanos, juicio, fuego del cielo en contra de esas dos naciones. Y las destruyó totalmente. Algo así va a pasar, hermanos. Dios va a traer un juicio sobre el mundo entero. Y el mundo entero debe saber que vendrá un tiempo de terrible castigo para el mundo. Y probablemente entre ellos están nuestra familia y nuestros familiares. Ahorita que usted está con vida, mi hermano y mi hermana, ahorita que usted y yo tenemos la oportunidad de anunciarles, de predicarles, hay que hablarles. Esta semana estuvieron anunciando el fallecimiento del pastor Raúl Ramos. No sé si ustedes se acuerdan de él. Vino un día el pastor Raúl Ramos, un señor ya mayor, y nos estuvo cantando aquí y predicó también el hermano, ¿verdad? Y estaban anunciando el fallecimiento del hermano, 74 años. Es el hijo el hermano del pastor de aquí del BN3. El hijo de él es el papá, hijo de Raúl Ramos. Hermanos, la vida se nos puede ir, cuando menos lo esperamos. Se puede ir a usted o a mí. De muchas formas, de muchas maneras se nos puede acabar la vida. Y lo que usted y yo hagamos por nuestra casa, nuestra familia, nuestra nación, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestra colonia, hermanos, es lo que va a contar en el reino de los cielos. Son los tesoros que usted va a enviar al reino de Dios. Lo que usted no haga para el reino, usted se puede esforzar para muchas cosas, pero si no es para glorificar el nombre de Dios, no va a contar eso, mi hermano. No va a servir de nada eso. Aunque usted, mi hermano y mi hermana, haya ayudado a mucha gente, haya apoyado a mucha gente, pero si no fue para la gloria, la honra, la alabanza de Dios, no le va a contar eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo seamos buenos sembradores en su reino, que prediquemos, anunciemos la palabra del Señor. Mucha gente se esfuerza, y no es que esté mal, ayudar al prójimo, gloria a Dios por ello. Pero, hermanos, pero si no es para la alabanza y la exaltación de Dios, no va a servir. Imagínense los hijos del Chapo, que le dan tantas cosas a la gente allá, que les compran televisiones, que les compran estufas, les compran lavadoras, refrigeradores a la gente y se los da. ¿Usted cree que le va a servir a esa gente cuando esté en el reino de los cielos? No le sirve para nada. Para nada le va a servir. Los mafiosos hacen eso, mi hermano. La gente rica hace eso. No le va a servir para nada. Si no es para la gloria y la honra del Señor, no sirve para nada. Por eso es importante, mi hermano. Dice la palabra de Dios, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es necesario, está bien, hazlo. Pero recuerda que tienes que hacerlo de esta forma y de esta manera. Este es el orden que yo establezco. Es lo que el Señor nos dice.
y nos está ¿qué? Llevando a cabo. Así que el trigo irá ¿a dónde? Al granero, mientras la cizaña será arrojada al fuego. La misericordia del Padre permitirá que los que representan la cizaña se arrepientan hasta el final. O sea, Dios le va a dar la oportunidad. Y luego van a aparecer los segadores, que su trabajo es quitar todos los escandalosos y a todos los que hacen iniquidad. Ese es el trabajo de los segadores. Todos aquellos que no se sometieron al reino, todos aquellos que quisieron vivir su vida mundana, carnal, ellos serán ¿qué? Quitados por los segadores. Los ángeles vendrán y los agarrarán y los amarrarán y los lanzarán al fuego. ¡Qué tremendo! Será algo terrible, mis hermanos, como nos representa la bendita palabra de Dios. No habrá, hermanos, consuelo ni esperanza para los que vivieron bajo la cizaña. No habrá consuelo ni esperanza. Por eso es importante la intercesión, mi hermano. Es importante que usted venga. Así que, mi hermano, usted y yo debemos estar listos. El malhechor y el mal serán atados, porque no hay que comunión con el trigo. No puede haber comunión con el trigo. La luz con las tinieblas, dijo el Señor. No puede haber. Y el trigo y la cizaña no pueden haber comunión también. Van a crecer juntos, dice el Señor, pero serán separados, porque no puede haber comunión entre uno y otro. Echados de un salto al horno eterno. Separación eterna. Juicio espantoso es lo que le espera a la cizaña. Todos los que vivieron así les espera un juicio terrible, espantoso. El Señor conoce a los que son suyos. Él los conoce, hermanos. ¿Por qué? Porque todos tienen un sello. Tienen un sello, que es el sello del Espíritu Santo. Y si ellos no tienen el sello, hermanos, y renegaron, dice la palabra de Dios en Hebreos, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y devor que va a devorar a los adversarios. Si la gente voluntariamente va y peca, reniega del Señor, se aparta del Señor, cae en apostasía, y para la apóstata ya no hay oportunidad. Hermanos, yo no sé si tuvieron el sello o no lo tuvieron, pero si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si la gente va y peca voluntariamente, cuando conoció al Señor, la gracia, la misericordia del Señor, ya no hay oportunidad para ese hombre tampoco, para esa mujer tampoco. Podemos nosotros decir, bueno, es que Dios nos va a salvar, sí, Dios es misericordioso y espera también que se arrepienta. Espera que ese hombre, esa mujer también se someta a Dios y camine bajo el orden que Dios establece a través del evangelio de Él. Hermanos, pero si Él quiere pecar, si Él quiere andar allá en el mundo, si Él quiere manifestar una actitud que a Dios no le agrada, pues lógicamente, Él voluntariamente lo está haciendo. Y Él no sabía que vendría un juicio en contra de Él o en contra de ella. Pero, porque no tuvo ¿qué? Conocimiento de la verdad. O tal vez sí estuvo, pero ignoró la verdad. Rechazó la verdad del Evangelio. Y ahora, hermanos, le espera un juicio terrible. Por eso es importante, mi hermano y mi hermana, que usted y yo
dispongamos nuestro corazón para servir a Dios todo este tiempo, todo este año. ¿Qué va a hacer ahora en las fiestas usted? ¿Qué va a permitir en su casa? ¿Qué va a permitir allí en su hogar? ¿La fiesta navideña o la fiesta, mi hermano, de Año Nuevo? ¿Va a permitir cerveza, alcohol, música pagana, música mundana? ¿Qué va a permitir? Usted, hermano, pues tiene conocimiento también de la verdad. Y de usted va a depender si participa o no participa en eso. Pero le duele el corazón a Dios cuando usted participa en eso. El Señor, hermano, le duele que usted participe en eso. Y que usted permita en su casa que eso pase en su hogar. Le duele el corazón a Dios. Dios, hermanos, no debe de ser que ignorado. Dios no debe de ser rechazado por nadie. Usted y yo debemos darle el primer lugar a Dios donde estemos. Un día me invitaron a dar un testimonio a una iglesia. Y antes de dar el testimonio empezaron a servir cerveza. ¿Qué hice yo? Me salí. No participé en eso, hermanos. Yo agarré, dije a mi esposa, vamos. Ya después me llamó, pastor, ¿pero qué pasó? Pastor, yo no participo en eso. Yo no estoy de acuerdo en eso. Así que Dios les bendiga. Hermanos, de usted depende. De usted depende si exhorta a su hijo, a su hija. Yo le dije a mis parientes aquí, y no eran los míos, eran los parientes de mi esposa. Aquí ya no se toma, le digo. Aquí ya no se dicen malas palabras porque si yo evité ya decirle a mi hijo, yo no quiero que estos vengan y se los digan a ellos. Y tampoco se toma porque yo no, si yo me quité eso, yo no quiero que otros vengan y les den mal ejemplo a mis hijos. Le dije. Aquí ya no. ¿Quieren a usted? Allá afuera. Hermanos, denle el primer lugar a Dios. Que Dios sea el primero en nuestras vidas. Y que lo honremos aún así en nuestra casa, en nuestro hogar. No. Aquí no. Vaya allá afuera. Allá también. Y cero malas palabras. Aquí ya no se dice malas palabras. Hermanos, de usted va a depender. Vienen las fiestas. Los va a reunir a todos. Como el Señor le dijo al endemoniado, vete con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y los va a reunir y les va a decir, miren, quiero contarles mi vida, mi testimonio, y quiero invitarlos para que ustedes también empiecen a caminar con el Señor. Las cosas están así, así y así. ¿Qué hizo Mateo? Mateo invitó a todos sus amigos de trabajo, hizo una cena y los invitó para que el Señor les compartiera la palabra. Hermanos, tenemos que darle lugar al Señor por medio de su palabra y que la palabra de Dios sea el que bendiga y toque sus vidas. Usted va a depender, hermano. De usted va a saber qué es lo que va a hacer en esos días. Si va a permitir o va a participar con ellos. O va a andar con ellos. Usted va a saber, hermanos. Yo no tengo que decirle absolutamente nada porque usted conoce la palabra de Dios. Y en su palabra, mis hermanos, usted va a decidir si lo obedece al Señor o no obedece al Señor. Si quiere darle testimonio al Señor o quiere agradar a los hombres. Dijo Pablo, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. Si todavía usted trata de agradar a las personas o a la gente, hermanos, entonces no somos siervos del Señor Jesucristo. No somos servidores del Señor Jesucristo. De usted depende. Y de usted va a saber qué es lo que va a hacer esos días, mi hermano y mi hermano. Porque son días de fiesta, son días de pachanga, son días de relajo. Y hermanos, cada uno sabe cómo va a comportarse y qué testimonio le vamos a dar a la gente ahí. Usted va a saber. Así que
Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración.